La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida, mis amigos, a nuestro nuevo encuentro denominado Honoris Causa por Red Guaraní, el canal de la familia. Es un privilegio iniciar nuevamente otro episodio más de una vida que estará compartiendo con nosotros fundamentalmente el aporte que ha tenido para el reino de los cielos, para la iglesia y también la iglesia, de cuán bendición ha sido para la vida de esta persona y también de toda su familia. Estamos con el pastor Miguel Gil, a quien damos la cordial bienvenida. Pastor, buenas, gracias por recibirnos aquí en la iglesia. Bueno, Darío, gracias a vos por compartir conmigo este tiempo de bendición, como dijiste al comienzo. Y para nosotros es un privilegio y fundamentalmente para la teleaudiencia esperemos que al finalizar esta entrega, que será 2 en este caso, estaremos pudiendo apreciar un poco lo que Dios ha hecho en la vida del pastor Miguel, en la vida de su familia y en la vida de esta iglesia también. Hoy sos pastor con ¿cuántos años de experiencia? Como pastor ya llevo 17 años en el ministerio. Empecé un poquito joven y con muchas ganas. Y las ganas hasta hoy siguen igual que como comencé. Podemos conocer un poco, porque creemos que no naciste precisamente en un hogar cristiano, tampoco no comenzaste a pastorear así nomás una iglesia, porque esta es tu primera iglesia prácticamente. ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor, tu acercamiento al Señor? Como muchas personas conocieron a Dios por el camino, yo fui uno de ellos también. Me tocó en mi adolescencia, a los 15 años, en una campaña evangelística en Valle Baté, Lambaré. El pastor Alberto Enz tenía un equipo móvil evangelístico, llegó a mi barrio y fue interesante cómo yo acudí a esa campaña. Como era de noche, a mí me envió mi mamá a buscarle a mis hermanas que habían ido un día anterior. Y yendo a buscar a mis hermanas me quedo a ver la película. Y ¿sabes quién predicó aquella noche, Darío? No. El evangelista Walter Neufeld. Walter Neufeld. Con sus 17 y 18 años. Y él hizo un llamado y dijo que las personas que querían recibir a Jesucristo se queden después de la película. Y yo me quedé porque sí o sí, porque mis hermanas se quedaron. Entonces ahí se me acerca un hombre y me comienza a predicar. De una manera tan especial que mi corazón de 15 años en esa época se abrió de par en par. Ese fue el día que recibí a Jesucristo, 29 de agosto de 1983. Y de ahí en más me enchufé a la iglesia, ¿verdad? Como adolescente, vamos a decir, entusiasmado con lo que había recibido. Y ahí comenzó una historia nueva de mi vida. Sí, ese fue el comienzo. Un antes y un después prácticamente. Un antes y un después, aunque hubo algunas cosas por el camino que quizás comentemos más adelante, pero ese fue el inicio. Ese inicio. ¿Y tu crecimiento dentro de esa iglesia se dio, la iglesia Valle Baté, desarrollo espiritual, diríamos? Sí, por mí trabajaron en el tema de discipulado. La misma persona que me compartió el evangelio me visitaba una vez a la semana. Empezaron los estudios bíblicos, empezó ese proceso de crecimiento espiritual. Y creo que eso me llevó pronto a bautizarme y a entender que era parte de la iglesia y que Dios tenía algún plan para mí. Todavía no lo sabía en ese momento cuál era el plan, ¿verdad? No sabía exactamente, pero Él siempre me decía que Dios nos llama para algo, ¿verdad? Mi querido Arthur Bergen, que no sé si está en Paraguay o en Canadá, porque va y viene, pero él fue una persona que trabajó mucho por mí en ese sentido. Te formó prácticamente en ese aspecto. Me formó, dedicó tiempo en mi vida, con mucha paciencia. Vos sabés que había días que teníamos nuestro encuentro
y yo le dejaba plantado, porque tenía el horario, era los domingos y coincidía con mi horario de fútbol. Entonces él venía junto a mí y como en esa época no había celular, yo no tenía tiempo de mandarle un mensaje que no venga, venía él. E igual se quedaba a compartir con mis padres, mis hermanas, volvía yo del fútbol y ahí compartíamos un poquito, nos íbamos rumbo a la iglesia. Ese más o menos fue mis inicios, también el discipulado con él. Mencionaste también la palabra fútbol y paralelamente tu conversión, tu inicio en la vida espiritual se desarrolla también tu inicio y tu desarrollo en la parte futbolística. Sí, en realidad cuando yo conozco al Señor ya estaba jugando en un club, en las inferiores, y eso se fue dando a la par. Me creó muchos conflictos el tema del fútbol con la iglesia. ¿En qué aspecto? Porque justo los domingos. Sí, primero por los domingos, después mi papá no era creyente y para él era prioridad el fútbol, no la iglesia. Y esto en un momento, cuando yo tomé la decisión de dejar el fútbol, se quebró mi relación con mi papá, porque yo dejé el fútbol, Darío, vamos a decir, en mi mejor momento, a los 24 años, cuando yo estaba en el pleno desarrollo físico, intelectual, estaba adquiriendo experiencia, había salido a jugar afuera, y en ese momento yo decido dejar por el llamado, ¿verdad? Entonces todo ese desarrollo de 15 años que yo conocí al Señor hasta dejar el fútbol, siempre lo llevé iglesia, fútbol, y en un momento de mi vida no lo supe manejar, especialmente cuando salí fuera del país. Comentanos un poquitito de eso porque me parece trascendental, porque a los 24 años es donde es la oportunidad máxima para un jugador. Sí. Y tener la posibilidad de ser transferido. Creo que eso se dio contigo. ¿Cómo fue? Se dio a los 21 años. Los 21 años yo he visto por primera vez el dólar. No sabía que era verde. Recibí mis primeros dólares, fui transferido a un club en Perú. Viví en Lima, en un hotel. Y ahí fue el momento de mi, vamos a decir, decadencia espiritual. No estaba preparado para salir fuera de casa. Siempre fui un chico de la casa. No estaba preparado para manejar dinero en cantidad, no estaba preparado para vivir solo y con algunos privilegios. Y ahí perdí la visión espiritual. Viví como un joven que no conocía a Dios, viví mi mundo. Volví al año siguiente, cuando terminó mi contrato, volví a Paraguay. Me reintegré a la iglesia, pero por la ventana. Yo siempre digo, Darío, que entré por la ventana. Nadie sabía lo que yo hacía allá. Al año siguiente me transfieren nuevamente a Perú. Vuelvo a mi segunda temporada ahí, en esas mismas condiciones. Y de ahí, mi papá, que era mi manager, consigue una transferencia mía a Venezuela. Y viajé con mi papá, porque él fue para firmar el contrato y hacer todas las... Y él vivió conmigo en Venezuela. Y estando en Venezuela caigo en un equipo llamado Trujillano, que ahora está jugando la Copa Sudamericana, y en ese equipo hay 2 creyentes. Pero yo no me identifiqué como creyente, pero fue mi papá quien me identificó a mí. Y ahí venían los 2 muchachos con la guitarra en el hotel para cantar. Y todas esas cosas como que me hizo volver en mí mismo. Y comenzó otra vez a retomar de a poco mi comunión con Dios ahí en Venezuela. Cuando terminó el contrato y vuelvo a Paraguay, vuelvo con ese quebrantamiento. Seguí jugando al fútbol, pero ya quebrantado. Esto en algún momento voy a tener que tomar una decisión, o el fútbol o Dios, pero no podía llevar los 2 juntos. Yo me da cuenta que yo no era el problema del fútbol, era yo el problema. De todo esto vamos a esperar que el pastor Miguel, cuando volvamos de esta pausa, comparta con nosotros la experiencia, el momento de esa decisión. Vamos ya a una breve pausa y ya regresamos aquí en Honoris Causa.
Seguimos aquí en Honoris Causa con el pastor Miguel Gin, que comparte con nosotros su experiencia, su llamado, esa decisión fundamental que debía tomar en el mejor momento de su carrera profesional como futbolista. Fue difícil ese momento, más aún cuando en algunas imágenes estamos viendo que estabas ahí con el Tanque Torres, el otro jugador argentino que aparece en la foto que está ahí al lado. El Vasco Larticochea. Larticochea, mira un poco, todos ellos. Realmente el mundo del fútbol es espectacular, Darío, cuando uno le gusta. En mi caso, yo empecé a sentir el quebrantamiento de no poder llevar a Dios en el fútbol, que fue mi error, ¿verdad? Saqué a Dios de mi vida, de mi carrera, y las cosas no me fueron bien espiritualmente. Y futbolísticamente, por más que me fue bien, yo entendía que no era la forma que tenía que llevarlo. Entonces, siguió pasando los años, y cuando yo cumplí 24 años, tuve una experiencia en un entrenamiento, recibo un golpe en la cabeza del arquero y caigo desvanecido. Estuve inconsciente por algunos segundos ahí, me recuperé. Y esa experiencia yo le conté a mi pastor. Y Dios usó su vida en ese momento. Él me dijo, ¿querés que Dios te rompa una pierna para entender que Dios tiene otras cosas para vos? Y yo tomé esa palabra. Me fui a mi casa y le dije a Dios que yo estaba dispuesto a dejar lo que más amaba en ese momento, que era el fútbol, si Él tenía un llamado para mí. Y ese año, cuando terminaba el año, yo me acerqué a mi papá y le dije, yo el año que viene ya no me voy a entrenar, dejo el fútbol, yo quiero servir a Dios. Y ahí comienza otra crisis en mi vida, que es con mi papá. Él no lo podía entender, él ya era creyente en esa época, pero no lo podía entender. 24 años y habiendo todo un mundo que se abría por delante, pero yo había tomado la decisión. Fue categórico mi decisión, no había vuelta atrás. Mi último partido fue en el Estadio Defensor del Chaco contra Tacuarí, jugando yo en el ascenso, en un preliminar de Copa Libertadores entre Cerro y Olimpia. Ese fue el día que yo colgaste los botines. Colgué los botines a los 24 años para decirle a Dios, acá estoy, hacé conmigo lo que vos planeaste. Si hay algo mejor que el fútbol, yo dije, Darío, tiene que haber algo más fuerte que el fútbol en mí para que pueda reemplazar eso. Y efectivamente, toda la pasión que yo le puse al fútbol desde chiquitito, Dios la reemplazó por una pasión mucho más grande que es hoy el pastorado al ministerio. ¿Y eso cómo se dio en ese involucramiento? ¿Recibiste el llamado, dejaste el fútbol? ¿Y qué hiciste después? ¿Cómo sobreviviste? En esa época comencé a trabajar. Trabajé en una empresa primero entré como empleado en el depósito, luego como chofer. Y buscaba vamos a decir, la dirección de Dios. Pasé momentos difíciles, porque uno, habiendo jugado ya profesionalmente, sabiendo que recibe un buen dinero, después ir a acarrear platos, como que no cuadra. Esos son los momentos más difíciles donde yo comenzaba a dudar de mi llamado, de si estoy haciendo lo correcto o no, de vivir en hoteles, de tener 2 transferencias grandes, a acarrear platos en el mercado 4, como que no encajaba. Pero el Espíritu Santo hablaba en mi corazón de que venía algo más lindo, más grande, más poderoso que eso. Y ahí conocí a la que hoy es mi esposa, y juntos empezamos a visionar. ¿Qué pasaría si nos casamos y si Dios tiene esto, aquello? En realidad mis pastores me ayudaron mucho porque pusieron en mi corazón que Dios tenía un llamado. El problema es que no me dijeron cuál era el llamado, dónde era el llamado. Sí. Pero yo esperé con paciencia y en el año 95 hice un pacto con Dios de servirle completamente al lado de mis pastores. Y ese fue el año que yo dejé de trabajar y empecé a ser secretario de la iglesia, atendía las consejerías de mis pastores y el pastor asignó un salario para mí como secretario. Y ahí yo aprendí mucho, Darío. Ahí yo he visto gente venir he visto a mi pastor trabajar. Y al año siguiente empecé como evangelista a hacer campañas de parte de la iglesia por el interior. Y ahí hubo un llamado pastoral, ya estaba casado en esa época, y la iglesia nos unge
entendiendo que tenía un llamado con mi esposa, y ese fue el comienzo de algo maravilloso que sigue hasta hoy. Ese llamado y esa confirmación que lo hacen también a través de la iglesia, ¿eso fue en Valle Ibaté, en el mismo lugar o fue en otro? Eso fue en el mismo lugar. Algo que yo tuve siempre, vamos a decir, hoy entiendo que fue entre todas mis locuras, algo bueno que tuve, nunca dejé mi iglesia. Nunca dejé mi iglesia, si bien cometí errores propios de la juventud, la inexperiencia, la inmadurez, siempre era un joven aferrado a la iglesia. No fui un joven sobresaliente, ni mucho menos ejemplo para muchos, pero siempre estuve ahí en la iglesia. Estuve ahí y eso, vamos a decir, contribuyó para que yo pueda entender también que el llamado viene de la iglesia y que la iglesia es el mejor lugar donde uno puede encontrar su llamado y desarrollar los dones que Dios le dio a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando venís a esta iglesia, esta es la primera iglesia que pastoreas prácticamente después de esa unción que te hace la iglesia. La iglesia de Pacaraí, donde estoy actualmente, tenía un problema. Estaba sin pastor y a punto de cerrarse. Y en una reunión de oración nos visita el presidente de la convención de la iglesia Hermanos Menonitas, pastor del puerto, y pide oración por la iglesia de Pacaraí. Entonces, como iglesia oramos, y ahí hablando mi pastor con él, le propone como iglesia tomar la iglesia de Pacaraí, la iglesia de Lambaré toma la iglesia de Pacaraí para reiniciar los cultos. Y fue así que el pastor Marcos Ayala, en esa época pastoreaba Valle Ibaté, comenzó a venir a este lugar a reiniciar los cultos. Y ahí él entiende que Pacaraí necesitaba un pastor fijo. Y ahí nos propone, yo me había casado en marzo, y él me propone en el mes de junio. Apenas 3-4 meses. Estaba de luna de miel. Me propone si tomaba, me hace como un desafío, y eso yo creo que vino de Dios. Me desafió. Para una persona que está diciendo a Dios, te quiero servir, constantemente le desafían, entiende que ese es el momento. Y él me lanza el desafío de venir a Pacaraí a pastorear, sin mucha experiencia, casi nada en el pastorado. Y tomamos con mi esposa el desafío. Julio del 96, nosotros estábamos llegando a este lugar y hasta hoy estamos acá. Y vamos a conocer esa llegada, ese aterrizaje aquí en la ciudad de Pacaraí, cuando regresemos de esta pausa que queremos presentarles para cumplir con nuestros anunciantes. Ya volvemos. Me dice que me ama cuando escucho llover. Seguimos aquí en Honoris Causa. Vamos a compartir en este último bloque del programa, porque vamos a tener 2 entregas del testimonio de la vida del ministerio del pastor Miguel Gil junto a su esposa, de todo lo que ha significado esto. Julio del 96, aterrizás allí. Esto, ¿qué era en aquel tiempo? ¿Y cómo fue esos primeros pasos en la vida pastoral en este lugar? Aterrizamos en un lugar que no conocíamos la gente, la cultura de esta ciudad. Aterrizamos con muchas ilusiones y fue muy difícil el comienzo. Primero porque yo no tenía experiencia pastoral. Segundo, acabábamos de casarnos. Tercero, no había nada aquí, más que 5 hermanos que querían salir adelante. Y así iniciamos. Lo único que yo te voy a decir, Darío, es que fueron los momentos quizás donde más oré y ayuné, dependiendo exclusivamente de Dios. Y yo creo que eso fue, vamos a decir, lo que movió la mano de Dios. Cuando alguien viene al ministerio ya preparado, con experiencia, quizás Dios no tenga mucha oportunidad, pero yo vine sin nada, así que todo dependía de Dios. Y así iniciamos. Empezamos los cultos, empecé a hacer campañas por las calles. ¿Sabes cómo yo llevaba los bafles de la iglesia? Poníamos 2 bicicletas y un tablón.
Y encima de ese tablón llevábamos nuestros baffles y nuestro equipo y algunas sillas porque no teníamos vehículo en ese momento. Y así empecé a hacer campañas por la ciudad y eso fue teniendo un impacto y la gente comenzó a venir a visitar la iglesia y así trabajamos. El comienzo fue difícil, pero fue lindo también. Dios se encargó de que lo difícil se tornara con las experiencias como algo espectacular, que al principio dolía la situación, pero también recibíamos refrigerio de parte de los resultados. ¿Cómo hacer para mantenerse económicamente hablando con 5 hermanos que tenían todas las santas y buenas intenciones? ¿De qué vivían? ¿Trabajabas aparte? No, la iglesia madre, que era la iglesia de Vallebaté, nos envió de julio a diciembre el salario. Y luego el pastor me llama y me dice, bueno, es tiempo que enseñes a la iglesia a sostenerte. ¿Con 5 hermanos? ¿O ya eran un poco más? Ya éramos un poquito más. Ese año 97, enero todos empiezan de vacaciones, ¿verdad? Y yo empecé de vacación salarial. Me quitaban el salario y ahí teníamos que vivir de lo que entraba acá. Y eso, todo el año 97, 98 fueron muy difíciles porque no había mucha entrada y nosotros, vamos a decir, dependíamos exclusivamente de eso. Como fue muy difícil la situación, empezamos a vender carteras artesanales. Era una cartera que se hacía de bolsa alpillera, que hacía la esposa de un pastor, y ella nos daba y nosotros por donde íbamos, campamentos, retiro, ofrecíamos para salvar un poco la situación. Pero Dios me dijo una cosa, Darío, en este mismo lugar donde estamos, sentado en un rincón del templo, Dios habló a mi corazón de que iba a llegar un momento de bendición, iba a llegar un momento de abundancia. Y me llevó al pasaje donde José interpreta el sueño del faraón, 7 años de vacas gordas, flacas, y gordas. Solamente que en mi caso llegó al revés. Primero las flacas y después vamos a decir las gordas. Pero aprendí muchísimo en esa época. Aprendí lo que es el contentamiento. Aprendí como Pablo a vivir humildemente y también abundancia. Porque uno tiene que pasar necesidad, no siempre, pero nosotros no nos quejamos mucho con mi esposa. Éramos felices entendiendo, estamos haciendo lo que Dios quiere. Y yo por primera vez encontré algo que me apasiona mucho más que el fútbol y que podía durar mucho más. Porque yo iba a jugar fútbol hasta los 30, 31 años, 32 años, si todo iba bien. Pero el ministerio quizás lo lleve hasta la tumba, con esta misma pasión de hace 17 años. ¿Llegó algún momento dado en tu vida de querer frustrarte por la decisión que habías tomado de dejar el fútbol y dedicarte al pastorado con eso de que tantas necesidades estaban alrededor tuyo? Mirando económicamente llegué a comparar, pero nunca a volver atrás mi decisión. Pero llegué a comparar, estando sentado bajo el mango, pensaba en el hotel donde vivía, pensaba que cobraba en dólares y empecé a comparar y veía que había mucha diferencia, pero esa decisión que yo había tomado de dejar todo por Dios y al todo nada por Dios, era mucho más fuerte de Dios. O sea, son cosas que no se puede explicar con palabras, solamente vivirla. O sea, cuando Dios te impacta, llega a ser tan fuerte que quedan otras cosas como la situación económica. Y quizás esto sea, muchos siervos van a coincidir conmigo, la situación económica o la posición que uno tenía. Y ahora uno entiende al apóstol Pablo cuando dice, las cosas que para mí eran ganancias, yo las he estimado por pérdida. Solamente el poder de Dios, el llamado al Espíritu Santo, el impacto de Dios, puede hacer que cosas que sean tan importantes o cosas que te traigan beneficio económico queden por el suelo delante de ese llamado. Y cuando yo pensaba en todas esas cosas, pensaba en el llamado que Dios me dio y que valía la pena todo lo que yo perdí por el ministerio. Señores, tenemos que poner punto final a esta primera entrega del testimonio del pastor Miguel Gil. Ha sido un placer iniciar esta programación en el día de hoy, concluirla de esta forma también, a fin de que cuando regresemos el próximo
sábado tengamos la segunda parte, conociendo del inicio de esta obra aquí en la ciudad de Ipacaraí, en la iglesia. ¿El nombre de la iglesia? Manantial de vida. Manantial de vida. Será hasta la próxima entrega. Dios les bendiga ricamente.